Listo. Sí, entonces les decía que hoy vamos a continuar hablando de la regla del producto y la regla del cociente. ¿Qué es eso? Es qué hacer cuando estoy multiplicando funciones, en primer lugar. ¿Qué hacer cuando estoy multiplicando funciones? Entonces, si yo quiero derivar dos funciones que se están multiplicando, pues entonces lo que nos dice la regla del producto es que la derivada del producto de dos funciones va a ser el primero sin derivar por la derivada del segundo, más la derivada el segundo sin derivar por la derivada del primero. Entonces, fíjense, el primero sin derivar por el segundo derivado, más el segundo sin derivar por el primero derivado. Bien. Entonces, hagamos, por ejemplo, este ejemplo. ¿Cómo derivamos esa función que está ahí? Y igual a x cubo menos 2x cuadrado más 3 por 7x cuadrado menos 4x. Es un producto. Bien. Es un producto. Entonces tenemos que aplicar la regla del producto. Vamos a hacerlo en el tablero, que es como más fácil. Entonces, x cubo menos 2x cuadrado más 3. X cubo menos 2x cuadrado más 3 por 7x cuadrado menos 4x. Entonces, fíjense que para hacer esto, lo que hubiéramos hecho era distribuir estas dos multiplicaciones, distribuir este por este y este por así, hasta tener todo expresado como una suma y como una resta de potencias, y ahí sí derivábamos. Pues bueno, con la regla a poder hacerlo directamente, entendiendo que hay dos términos aquí. Está esta parte, está esto que está aquí, esta primera parte, y está esta segunda parte. El producto va a ser el primero sin derivar. ¿Sí? Entonces, lo ponemos directamente, solamente nada con eso, por la derivada del segundo. Entonces, multiplicamos por la derivada de la segunda parte, que sería aquí, entonces la derivada de 7x cuadrado da 14x, ¿sí? Menos la derivada de 4x, que da 4. Primero, y luego más, al revés, lo mismo pero al revés. Entonces, derivamos el primero, es decir, 3x cuadrado menos 4x más 0. El segundo sin derivar, o sea, tal cual está. Profe, disculpe, se está cortando, o sea, está intermitente. Bueno, a veces. ¿Me están escuchando? Sí, sí, ahora sí. Sí. Ok, entonces les decía, la derivada de este producto va a ser el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, la derivada de este segundo término, más la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Y bueno, y ahí cada uno podría pues expandir y simplificar y cosas así, pero pues ese es el punto es este. Aquí uno podría decir que ya tiene la derivada. Bien, entonces mucho más sencillo que lo que hubiéramos hecho ayer, que sería coger este por este y así todo hasta que quede como una suma y resta de potencias y luego sí derivar. Entonces, obteniendo esta regla del producto, podemos derivar una multiplicación. Un producto de funciones.
¿sí? Entonces, Profe, una pregunta. O sea, caso hipotético en el parcial, si nosotros le colocamos el resultado así como lo acabo de poner, o sea, ya está bien. Estoy siempre pensando en el parcial, eso no importa ahorita. Entonces, fíjense que aquí está la regla del producto. El primero, teniendo en cuenta que este es F y este es G. Y ahora, ante la pregunta de lo del parcial, pues depende, hay momentos en los que se necesita así. A veces, como el parcial es de selección múltiple, pues tienen que simplificar de alguna manera para que les dé alguna de las respuestas que aparece como opciones, ¿no? Pero si es de calcular y ya, pues no importa, está bien así. Y entonces, esta es la regla del producto. Fíjense que es el primero sin derivar, la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, por ejemplo, si, o sea, por ejemplo, aquí las operaciones que se podrían continuar sería sacar la derivada de cada uno y listo, ¿verdad? En caso tal de que como que en algún punto se tenga que No, aquí no obtener hay que. como, Aquí ya, mire, esto aquí ya se hizo la derivada. O sea, aquí ya no, cuando uno ya llega aquí, ya no tiene que derivar más, ah, ok, ok, porque ya derivó, ya está la derivada. Esta es la derivada, ya lo que pasa es que uno puede simplificar la expresión matemática, pero la derivada ya está, eso es lo que es. ¿Sí? ah, listo, profe, gracias. Bueno, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica y igual 1 más raíz de x por x menos 2 en x igual a 4. Entonces, nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente a una gráfica, a esta función que está aquí. Entonces, tenemos la función y igual 1 más raíz de x por x menos 2. Y la pregunta es, se encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en x igual a 4. Entonces, si queremos la ecuación de la recta tangente, necesitamos la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo sacamos la pendiente de la recta tangente? Derivada. Con la derivada, exacto. Entonces, si nos dicen, queremos la ecuación de la recta tangente a esta curva, a esta función, en x igual a 4, pues primero debo saber que la pendiente de la recta tangente en x igual a 4 es la derivada evaluada en 4. Entonces quiere decir que tenemos que derivar primero, ¿no? Entonces vamos a derivar y', y esto es un producto donde hay dos términos, un término y un segundo término, un primer término y un segundo término. Entonces, ¿cómo derivamos? El primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada de x menos 2 viene siendo solamente 1, ¿no? Más, bien, entonces viene siendo, la derivada de 1 es 0, entonces solo viene siendo la derivada de raíz de x. Pero recordemos que raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio, ¿no? Entonces podemos derivar como 1 medio por x a la menos 1 medio. ¿Por qué menos 1 medio? Porque es 1 medio menos 1. ¿Sí? Por el segundo sin derivar. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra derivada. Vamos a colocarlo de una mejor manera. Solo estoy simplemente poniéndolo de una mejor manera. No, no.
¿Sí? Ojo, después de aquí, esta es la función, aquí para abajo ya es la derivada, no tenemos que hacer nada más, esa es la derivada. Bien, y ahora nos están preguntando la ecuación de la recta tangente. Entonces lo que necesitamos es saber cuánto vale la pendiente de esa recta tangente. Y la pendiente de esa recta tangente va a ser evaluar esta derivada en 4. Entonces la pendiente de la recta tangente va a ser 1 más raíz de 4 más 4 menos 2 sobre 2 raíz de 4. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente va a ser 1 más 2, 3, esto es 3, más 3 más 2 sobre 2 por 2, ¿no? Esto viene siendo 5 medios. 5 medios. Sí, 5 medios. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hemos encontrado es cuánto vale la pendiente de esa recta tangente en x igual a 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Profe, en la parte donde la derivada le da 1 más raíz de x por 1 más un medio de x a la menos un medio por x menos 2, usted lo que hace es que multiplica los paréntesis y eso es lo que escribe abajo. Y lo que pasa es que x a la menos un medio es lo mismo que 1 sobre raíz de x. Entonces, al multiplicar me da esto. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir es que esta sería la pendiente en x igual a 4. Nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente. ¿Qué nos falta para poder hallar la ecuación de la recta tangente? Ya tenemos la pendiente de la recta tangente. ¿Qué nos falta? Un punto. Profesor. Un punto, muy bien. Entonces, si queremos la recta tangente a esta curva en x igual a 4, pues tenemos que saber cuánto vale y cuando x es igual a 4. Entonces, el punto que nos interesa sería justamente el punto 4, ¿y cuánto vale la función en ese punto? Sería 1 más raíz de 4 por 4 menos 2. O sea, 3 por 2, 6. El punto sería 4,6. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿A alguien no le queda claro esto que acaba de hacer aquí? Es el punto en el cual la recta es tangente. ¿Por qué? Porque si x es igual a 4, y vale 1 de 4 por 4 menos 2, que es justamente 6. Entonces, este es el punto por donde pasa esa recta tangente. Entonces, ya tenemos. ¿Sí? Disculpe. ¿Por qué 5 medios? 3 más un medio. Ay, eso no es 5 medios, es 7 medios. Tiene razón, gracias. Ya. 7 medios. Listo. Entonces ya tenemos la pendiente y tenemos un punto, por lo tanto ya podemos hallar la ecuación de la recta, recordando nuestra fórmula. 7 medios, y menos 6 sobre x menos 4. Y a partir de aquí hallamos la ecuación de la recta tangente. Espero que esto lo estén practicando porque esto es importante. Ten en cuenta que nos interesa mucho lo que es la recta tangente. Entonces 7 medios de x menos 8 igual a y. Y ahí tenemos la ecuación. ¿Sí? Ya
tenemos ahí la ecuación de la recta. ¿Alguna pregunta? Esta parte de aquí es simplemente pues, aplicar álgebra. Importante, lo más importante, digamos, o que estamos aprendiendo es cómo sacar la derivada de un producto. Y aparte, pues aplicando el hecho que ya sabemos cuál es la relación entre la derivada y la pendiente de la recta tangente. Y el resto, pues debería ser automático. Obviamente no es trivial, pero hay que hacerlo. Pero no, digamos que es algo que ustedes deben fortalecer en casa. Ah, profe, pero yo no entendí bien lo que... ¿Se acuerda que en el ejercicio anterior, cuando usted saca la primera parte de la derivada, la deja así y ya? Porque acá sí la multiplica. O sea, no es un procedimiento. O sea, esto que está aquí es lo mismo que esto, es literalmente lo mismo. Aquí, esta es la derivada y esta también es la derivada. Simplemente que yo la quise escribir así porque me parece más cómodo de ver que así. Ah, ok, ok. Listo. Porque, digamos, como que si yo digo 4 a la menos un medio, ¿cuánto es 4 a la menos un medio? Menos 2. No, fíjense, uno se confunde. 4 a la menos un medio. Digamos que no es normal para uno verlo así. Pero yo sé que 4 a la menos un medio es lo mismo que 1 sobre raíz de 4. Y así ya uno lo tiene más claro que es un medio. ¿Sí? Entonces yo por eso, en lugar de dejarlo como x a la menos un medio, lo dejé así. Pero es porque me parece más fácil. Ambas cosas son lo mismo. Ambas están bien. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Ok. Y el último ejercicio de esos que están ahí es un producto de tres funciones. Entonces, ¿cómo hacemos para derivar algo que no es algo por algo, sino algo por algo por algo? Es tres cosas. Tres cosas. O más incluso. Pues entonces uno lo puede hacer por pedacitos. Pues entendiendo que si y es igual a 4x más 1, 2x cuadrado menos x cubo menos 8x. Fíjense que tenemos un producto de tres cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicamos la regla del producto en este caso? Pues hacemos como si hubiera dos cosas inicialmente. Entonces, por ejemplo, tomamos este, digamos que sea el primero, y todo lo demás, el segundo. ¿Sí? Y ahora sí derivemos. Entonces va a ser, vamos a ponerlo aquí al revés, simplemente por conveniencia, para que sea más sencillo de ver. Vamos a decir que el primero es todo esto, y el segundo es este. Entonces ahora sí, pues la regla del producto sería el primero sin derivar. Entonces lo ponemos todo completico, todo eso, por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería la derivada de x cubo menos 8x, que viene siendo 3x cuadrado menos 8. ¿Sí? Más viene, ahora sí viene la derivada del segundo, del primero, que es todo esto, por el segundo sin derivar. Entonces dejemos por ahora el segundo sin derivar aquí, solo como por conveniencia. Y ahora sí, tenemos que derivar esto que está aquí. Derivar este otro, pero esto, fíjense que esto es otro producto. ¿Sí? Entonces, hacer un producto puedo volver a aplicar la regla del producto, simplemente que ahora vamos a tener como el primero este y el segundo este. Entonces ahora voy a derivar, si derivo todo lo rojo, tengo que derivarlo como si fuera un producto entre lo amarillo y lo azul.
Y entonces, para derivarlo con un producto va a ser el primero sin derivar por la derivada del segundo, es decir, 4x menos 1, más la derivada del segundo, del primero, perdón, por el segundo sin derivar. Y todo eso que está ahí corresponde a la derivada del rojo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Claro? Bueno, entonces, Y de esto ahí es... entonces solo ¿Cómo? simplificar, ¿sí? Sí, De ahí pero entonces, digamos, aquí simplificar pues es un poco harto, es muy harto. O sea, para mí así está bien. Ni a mí, a menos que uno lo necesite simplificado por alguna razón, pues así está bien. ¿Sí? Pero bueno, pues entonces sí, lo importante es entender la regla del producto. Está sonando mucho. Bien, entender la regla del producto. Bueno, seguimos. La otra regla que hay que conocer es la regla del cociente. Entonces, ¿qué significa la regla del cociente? La regla, la división de dos funciones. Y entonces la división de dos funciones, pues va a estar, vamos a poder hacer la derivada de una división de un cociente con la regla del cociente, que va a ser, es que no me gusta como están aquí explicadas en las diapositivas, porque ustedes se la pueden aprender como quieran, pero a mí me gusta más aprendérmelo de esta manera. En lugar de así como está, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. No sé por qué me gusta más así. Es lo mismo, ¿eh? Dividido en el segundo al cuadrado. Es lo mismo. Simplemente que en mi cabeza lo tengo más así que así. Pero es lo mismo. ¿Ok? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Dividido en el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado sin derivar, ¿no? Y así sería la derivada de un cociente. ¿Ok? El primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido en el segundo sin derivar al cuadrado. Y aquí, teniendo en cuenta que el primero viene siendo el de arriba, y lo que yo llamo el segundo viene siendo el de abajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces hagamos un ejemplo. Hacer la derivada de esto que está aquí. 3x cuadrado menos 1, dividido en 2x cubo más 5x cuadrado más 7. Tres x cuadrado menos 1, dividido en 2x cubo más 5x cuadrado más 7. Sí, entonces fíjense que esto es un cociente, una división, ¿no? Entonces uno puede aplicar la regla del cociente. Y es bueno. ¿Cómo sería la regla del cociente? Recordemos que este de aquí viene siendo el primero y este de aquí viene siendo el segundo. Entonces, lo que haríamos sería la derivada del primero, que sería 6x, por el segundo sin derivar. Y ojo que aquí hay una diferencia importante, menos, de hecho yo no sé si lo puse aquí,
Así, menos. Menos, no es más, sino menos. Y entonces aquí sí importa, importa el signo. Menos la derivada del segundo, 6x cuadrado más 10x, por el primero sin derivar. Es importante que aquí lo hacen así, o sea, no pueden intercambiar ni nada de eso, sino que tienen que hacerlo exactamente así porque aquí hay un menos. Acá en la regla del producto, no importaba realmente cuál hicieran primero porque era un más. Pero como acá hay un menos, sí es importante que comiencen, siempre con con la derivada del de arriba. La derivada del de arriba. ¿Sí? Y esto lo dividimos por el de abajo al cuadrado, tal cual, no hay que hacerle nada, simplemente elevarlo al cuadrado y ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos. Y aquí pues podemos dejarlo, podemos simplificarlo dependiendo de lo que queramos, pero hasta aquí está bien. Esto es una derivada. Esto es la derivada. Obviamente si simplificamos pues se va a ver mejor. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer un ejercicio por aquí, a ver uno que involucre ambas cosas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer este, ejercicio 14. Px igual a x al cuadrado menos 10x más 2 dividido en x por x cuadrado menos 1. Entonces, y igual a x cuadrado menos 10x más 2 dividido en x por x cuadrado menos 1. Entonces, fíjense que uno tiene que primero partir de qué es lo principal aquí. Porque aquí hay un cociente y un producto. Si se pueden dar cuenta, aquí hay esto dividido en esto, pero también está esto multiplicado por esto. Pero ¿cuál es la principal de las dos? ¿El producto o el cociente? Producto no. En este caso es el Producto. cociente. Ajá. Él es el cociente, porque fíjense que esto de aquí está dividido por este producto completo. Entonces, uno debe entender que la base de toda esta función es que algo está siendo dividido por algo. ¿Sí o no? ¿No les parece? Sí. Este producto no es lo principal, porque todo el producto va a dividir a esto. Entonces, primero está, lo más importante es la división. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de esto, yo tengo que derivarlo primero como si fuera una división, como si fuera un cociente. Entonces, entendiendo que va a haber esto es lo de arriba y todo esto es lo de abajo. Entonces, ¿cómo hacemos? La derivada del de arriba, 2x menos 10, por el de abajo sin derivar, por todo lo de abajo. ¿Okay? Menos la derivada del de abajo. Pero ojo, entonces aquí viene el cuento otra vez. Ahora nos tenemos que meter aquí la derivada del de abajo. ¿Pero qué es lo de abajo? Producto. Un producto. Entonces,
esto de abajo tenemos que derivarlo como si fuera un producto. Entonces, necesitamos dos partes. La primera parte sería la x y la segunda parte sería el x cuadrado menos 1. Entonces, derivamos como si fuera un producto y recordamos entonces, bueno, el producto que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y todo eso fue, todo esto Profe, es, ¿cómo? No era al revés. Ah, no, mentira, ya me estaba enredando. da igual, sí, sí, yo sé que lo hice al revés, pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Aquí no importa porque hay un más. Tú puedes hacerlo primero este y luego este, o este y da igual. Lo que pasa es que en mi cabeza siempre lo hago así, en la diapositiva está al revés, pero usted lo pueden hacer como quiera. Ah, listo, listo. Entonces, en la parte de abajo es la derivada de todo lo de abajo, es todo esto que está aquí. Entonces me falta multiplicar por el de arriba sin derivar. Y todo lo dividimos por el de abajo al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Y eso ya es la derivada, no hay que hacerle nada más. Ahí ya está derivado. Esta es la derivada. Ok. Hay que hacerle nada más. Si uno quiere verlo de una manera más bonita, lo simplifica y toda la cosa. Pero esto que se ve ahí es la derivada. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Entonces se lo resumo aquí las dos reglas. Si yo quiero derivar un producto, f por g, y quiero derivar un producto, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Si yo quiero derivar un cociente, esto significa derivar un cociente. Entonces va a ser, fíjense que va a ser exactamente igual a lo de arriba, pero con un menos, dividido en e al cuadrado. Por eso es que me gusta más verlo así, porque se me relaciona más la suma con el de, o sea, el del producto con el del cociente, son casi iguales, solamente que cambia es el signo. Y bueno, y la división. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo en orden? Bueno, entonces es lo que tenemos. Esto sería el cociente. Esto, lo que es la derivada del producto y la derivada del cociente, son muy, muy, muy importantes. Porque pues ustedes se podrán imaginar que casi todo incluye productos y cocientes. Entonces, mira, voy a hacer, por ejemplo, este. Fx igual a x cuadrado menos 2x menos 1. X cuadrado menos 2x menos 1. Por x más 1 dividido en x más 3. Entonces, fíjense, ¿esto cómo lo tratamos? Aquí hay un producto y un cociente. Pero ¿cuál va a ser como la base de todo esto? ¿El producto o el cociente? El producto. Producto. Ok, aquí es al revés de lo anterior. Fíjense que aquí en esta
lo tratábamos más como un cociente y aparecía dentro de la derivada, aparecía luego una derivada de un producto, pues aquí lo que va a pasar es que es lo contrario. Lo más importante aquí es que esto está multiplicado por esto. Entonces, tomamos esta la primera y todo esto la segunda. Entonces, si yo quiero ya derivar, voy a derivar. ¿Qué hago? Sería la derivada del primero, 2x menos 2, por el segundo sin derivar, más, porque esta es la derivada, estamos derivando un producto, ¿no? Estamos derivando el producto de esto por esto, entonces sería más. Viene siendo la derivada del segundo, y fíjense que el segundo ahora es un cociente. Entonces, si quiero derivar ese cociente, tengo que tratarlo como un cociente. Tengo que entender que eso va a ser, el de arriba sería x más 1 y el de abajo sería x más 3. Y entonces, si quiero derivar ese cociente, entonces derivo la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el de arriba, el primero sin derivar. ¿Sí? Dividido en el de abajo al cuadrado. Y todo eso que está ahí es la derivada del segundo miembro de toda la multiplicación grande. ¿Sí? Entonces ya tenemos la derivada del segundo, pues nos falta multiplicar por el primero sin derivar. Y listo. Y ahí ya lo tenemos. Entonces aquí, ya porque quiero verlo más bonito, lo voy a poner de manera más bonita porque no me gusta verlo así. Simple y llanamente porque es que esto lo puedo simplificar muy fácilmente. Toda x más 3 más x menos x menos x menos 1 me da 2 justamente. Sí, pero hasta aquí esto es la derivada. Esto es la derivada y esto también es la derivada. Simplemente esto es la misma cosa que esto. Simplemente yo simplifiqué un poco porque obviamente esto se ve mucho mejor, ¿no? ¿Sí es claro? ¿Claro? Profesor, Sí, para hacerle una pregunta del anterior ejercicio. pregunte. Es que hay un producto, hay una función que está factorizada por factor común y no sé por qué esa no se opera ni se deriva, sino que se deja. ¿Cuál? En el anterior ejercicio. ¿No en este? ¿En este? No, no, este no. ¿En esta? No, en el otro. ¿Cuál era? ¿Será esta? Ah, sí, en ese. Sí se deriva. Fíjense que Ese, esto es un cociente. Entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo. ¿Y quién es el segundo? Es todo esto. Entonces fíjense que esta derivada es la derivada de todo esto y ahí se toma como si fuera un producto. ¿Sí ve? o sea, siguiendo la fórmula de la derivada del cociente, no se operan los que dicen que solo se pone la función cuando se Claro, haya o sea, derivado. pues, exacto, o sea, siguiendo la derivada del cociente, pues cuando me dicen que no lo derive, pues no es necesario que lo derive, lo dejo así.
Pero cuando me dice que lo derive, pues sí tengo que operar, tengo que hacerlo como si fuera un producto. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que concierne a la derivada de un cociente. Entonces, derivadas especiales, pues la derivada de las funciones trigonométricas, por ejemplo, pues la derivada del seno, es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrado, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado, la derivada de secante es secante por tangente y la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Qué son estos? Derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo encuentro un seno, para poder derivarlo, la derivada va a ser coseno, si es coseno, la derivada va a ser menos seno, y así. Estas son fórmulas que ustedes se deben pues conocer, aprender, bueno, digamos que por lo menos estas tres deberían ser aprendidas, y ¿no? Tenerlas claras. Estas pues no tanto, ¿no? Pero por lo menos las de la izquierda sí. Por ejemplo, entonces, ejercicios. Haga la derivada de x cuadrado por seno de x. Entonces, fíjense que aquí hay un producto, ¿sí? No se ve, pero ahí hay un producto. Es x cuadrado por seno de x. Y entonces, ¿cómo derivamos ese producto? Pues la derivada del primero, aquí el primero va a ser x cuadrado y el segundo va a ser seno de x. Entonces va a ser la derivada del primero, ¿no? Entonces y' va a ser la derivada del primero y el primero es, la derivada sería 2x, por el segundo sin derivar, el segundo es seno de x, entonces se queda así tal cual, seno de x, más, ahora viene la derivada del segundo, o sea, la derivada del seno, pero no sabemos cuál es la derivada del seno hasta hoy. La derivada del seno, viendo la formulita, nos dice que la derivada del seno es el coseno. Entonces, la derivada del seno será coseno de x por el primero sin derivar. ¿Sí ven lo que dice ahí? Simplemente cuando dentro de mi derivada me piden derivar una función trigonométrica, pues tengo que ir a las tablitas y ver cuál es el valor de esa derivada. Y aquí lo importante es entender que hay que seguir las reglas que hemos visto. O sea, si hay un producto, vamos derivando como producto. Si hay cociente, vamos derivando como cociente. Y simplemente en el momento en que aparezca la derivada de una función trigonométrica, pues utilizamos la tabla. Aquí otro ejemplo. Y igual coseno cuadrado de x. Entonces, esto es lo mismo que coseno de x al cuadrado. Esto no lo sabemos derivar todavía, pero nosotros podemos verlo como coseno de x por coseno de x, ¿sí? Luego vamos a ver una manera cómo derivar esto directamente, pero por ahora no lo sabemos. Entonces, coseno cuadrado de x lo podemos expresar como coseno de x por coseno de x. Entonces, es un producto. Entonces, ¿cómo derivamos ese producto? Pues igual, la derivada del primero, que es la derivada del coseno de x. Según la tablita, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces ponemos menos seno de x por el segundo sin derivar más la derivada del primero, viene siendo menos seno de x, por la derivada del segundo, perdón, por el primero sin derivar. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la derivada. Solo esto lo podemos simplificar porque justamente esto de aquí es lo mismo que esto de acá.
¿Sí? ¿Es claro lo que acabé de hacer? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Esta, que es un poquito más complicada. Y igual seno de x sobre 2 más secante de x. Entonces hagámosla en el tablero. Y igual seno de x sobre 2 más secante de x. Entonces fíjense que esto ¿qué es? Esto es un cociente. ¿Hay funciones trigonométricas ahí metidas? Sí, pero lo más importante ahí es que es un cociente. Entonces, para derivarlo, voy a tener que derivar como si fueran dos partes, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba, la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? La derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada del seno? Ya lo hicimos ahorita, lo vemos en la tablita. La derivada del seno es el coseno. Entonces, ponemos coseno de x por el de abajo o el segundo sin derivar. Entonces, tal cual aparece ahí. Menos la derivada del de abajo, y la derivada del de abajo va a ser la derivada de 2 más secante de x. Pero fíjense que esto es una suma. Entonces la derivada de 2 más secante de x va a ser la derivada de 2, 0, más la derivada de secante de x. ¿Cuál es la derivada de secante de x? Buscamos aquí en la tablita. La derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Entonces lo ponemos tal cual. Secante de x por tangente de x. ¿Sí? Y ya derivamos lo de abajo por el de arriba sin derivar. Es decir, por seno de x. Y todo lo dividimos por el de abajo al cuadrado. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí hay bastantes ejercicios para que ustedes practiquen. A ver, hagamos ¿cuál se ve aquí como interesante? A ver, hagamos este. Vamos a ver ahí. Profe, ¿puede mostrar un momentico el que acabo de hacer? ¿Alguna pregunta? No, ya, todo bien. Gracias. Todo bien. Vamos a hacer, por ejemplo, este 6. Y igual 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por coseno de x. Y entonces fíjense que esto es un producto, ¿no? La clave aquí, lo más importante aquí es que es una cosa, esto por esto. Entonces derivamos con producto. Entonces y' va a ser, ya no voy a poner los colorcitos, la derivada del primero. Pero fíjense que esto de aquí, yo les recomiendo primero escribirlo de una manera en términos de potencias para que sea más fácil. Entonces, en lugar de tener 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x, podemos escribirlo como 4 por x a la 1 media menos 3 por x a la 1 tercio. Ojo, ahí no estoy derivando, simplemente estoy escribiéndolo de una manera que me ayude a derivar. ¿Sí es claro eso que estoy diciendo? Aquí no he derivado. Simplemente reescribí la fórmula de una manera que va a ser más fácil para mí derivar. Ya una vez lo tengo ahí, pues vamos a Profe, ¿y derivar. por qué a la 1 tercio y no a la -1? Ah, no, mentira, está el negativo.
¿Por qué no? No, quiero que me repita. ¿Por qué? ¿Cuál era la No, pregunta? que eh, pensé que era a la menos un tercio. O sea, pensé que esa regla era cambiar el orden y colocar el exponente de la x negativo. ¿Cuánto sería x a la menos un tercio? ¿Cuánto sería x a la menos un tercio? ¿Cómo lo podría escribir yo? Podría ser lo que está Profe, como 23. X sobre 3. 1 sobre raíz cúbica de X. Esa vaina. O sea, esto de aquí no es esto de aquí. No quiere decir que porque este menos está aquí, entonces sea lo mismo que esto aquí. No es porque el menos baje aquí sin lío. Esto que acabé de hacer, esto es un no de esos horribles. No se puede hacer eso. Esto es mentira. Pero si se Realmente pone 1 sobre X, se puede cambiar a positivo. ahí sí. Es decir, esto yo lo puedo ver como dos cosas. O como 1 sobre X a la un tercio, o como 1 sobre raíz cúbica de X. Estas tres sí son ciertas. Sí, sí, sí lo ven. Pero decir que esto es lo mismo que esto, no es verdad. ¿Sí? Hay que revisar los conceptos que tienen sobre potenciación y las propiedades de la potenciación y la radicación. Bueno. Entonces, lo hemos escrito de una mejor manera para que se nos facilite la derivada. Entonces, ahora sí, derivamos. Entonces, esto es un producto. Entonces, va a ser la derivada del primero, o sea, la derivada de esta primera parte. La derivada de esa primera parte va a ser la derivada de esto que está aquí. Entonces, la derivada de esto lo hicimos ayer, la derivada de una resta. Entonces, ¿qué nos queda? 4 por 1/2 x a la menos 1/2 menos 3 por 1/3 x a la menos 2/3. ¿Por qué menos 2/3? Porque es 1/3 menos 1. Por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que ya sabemos que la derivada del coseno es menos seno, y eso lo vemos en la tablita. La derivada del coseno es menos seno, por el primero sin derivar. Bueno, y ahí sí ya podemos dejarlo como está arriba. Profe, una pregunta. Sí. No, yo no puedo ver eso como un producto de un producto. O sea, el 4 no se debe derivar como el 4 por 1/2, por X a la 1/2 no se deriva como si fuese un producto. O sea, Ok, sí, podrían hacerlo. No estaría mal y les va a dar lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ya habíamos visto ayer una propiedad y es que si una constante está multiplicando una función, la derivada simplemente va a ser la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Es un caso particular, pero yo podría derivarlo como si fuera un producto. Sí, me va a dar lo mismo y lo vamos a, venga y se los muestro. Por ejemplo, si yo tengo 4x a la 1/2 y yo quiero derivar eso, si lo derivo como producto, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener dos pedazos, el 4 y el x a la 1/2. Profe, Sería disculpe. ¿sí? Lo que pasa es que hay alguien que tiene el micro abierto y no se escucha muy bien. ¿Quién tiene el micrófono abierto que se esté escuchando mucho? Ay. Miguel Ángel será. Ahí está. Ok. O sea, si yo voy a derivar 4 por x a la 1/2, lo puedo derivar como si fuera un producto. Es decir, la derivada del primero, digamos, aquí hay un por, lo que pasa es que no lo pone, pero hay un por. La derivada del primero sería la derivada de 4. ¿Cuál es la derivada de 4? 0 porque es una constante. 0 por el segundo sin derivar, más
la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y ustedes dicen, bueno, pero esto no es lo mismo que escribir allá. Pues sí, sí es lo mismo, porque 0 por cualquier cosa me da 0. Y esto me queda 1 medio por x a la menos 1 medio por 4, lo puedo escribir como 4 por 1 medio x a la menos 1 medio, ¿sí o no? Entonces esto es justamente 4 por medio x a la menos 1 medio, que es lo que escribí allá atrás. Pero, ¿cuál es la propiedad que yo utilicé? Yo no utilicé la propiedad del producto, sino la propiedad de entender que si una constante está multiplicando una función, yo puedo simplemente sacar la constante, 4, y multiplicarlo por la derivada de la función. ¿Sí responde su pregunta? Sí, profe, gracias. Y esto es no es un error, o sea, ustedes si lo hacen con producto les va a dar bien, no pasa nada, no les va a dar mal. Pero mucha gente lo hace, pero es porque no entiende las propiedades. No tiene ningún sentido, o sea, para mí personalmente, no tiene ningún sentido hacerlo así. Porque pues está perdiendo tiempo. Usted ya sabe que puede saltar de aquí, puede saltar directamente aquí. Si entiende lo que está haciendo. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero díganme si no es más fácil pasar de aquí a acá a hacer toda esta cosa aquí que puede uno confundirse en algún momento. ¿Sí o no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo ocurre cuando van a derivar, por ejemplo, y igual 1 sobre x. Yo he visto que muchos estudiantes llegan y cogen y esto lo hacen como si fuera un cociente, ¿sí? Entonces, bueno, la derivada del primero, 0 por el de abajo sin derivar, menos la derivada, el de abajo por el de arriba sin derivar, dividido en el de abajo al cuadrado. Y bueno, fíjense todo lo que da, pero esto es al final es menos 1 sobre x cuadrado, porque esto es 0. ¿Cómo lo hubieran hecho mucho más fácil? Bueno, en lugar de hacer eso, 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Y yo sé derivar x a la menos 1. Porque yo sé que la derivada de x a la menos 1 es menos, el menos 1 baja por x a la menos 1 menos 1, es decir, menos 2. Y ya. Ambas están bien. Bien, ¿listo? Bueno, ya con eso. Bueno, entonces, ya habíamos terminado aquí. Sí, aquí ya lo teníamos listo, ya habíamos derivado. Entonces hubiéramos podido simplemente escribirlo pues de una manera más elegante, ¿no? No porque esté mal o bien, sino pues porque se ve mejor. Y porque muestra que uno sabe lo que hace. Bien, pero ambas cosas son iguales. ¿Alguna pregunta? Sobre la derivada trigonométrica, sobre la derivada de un producto, sobre la derivada de un cociente. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a proceder a hacer ejercicios.